Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi Entre Libros. El día de hoy les traigo un book tag que en realidad lo encontré no en YouTube, sino en Instagram. Es algo que he visto que algunas de las personas que estoy siguiendo en Instagram estuvieron haciendo. Y es un poco un book tag para reflexionar sobre los libros que queremos leer, las expectativas que tenemos cuando vamos a leer esos libros. Hay veces que tenemos esa expectativa de que va a ser un libro espectacular. A veces simplemente tenemos curiosidad. Entonces es un poco reflexionar sobre la expectativa y después ver realmente si esos libros cumplieron o no con las expectativas que teníamos. Este video va a tener en realidad dos partes. Esta es la primera parte y luego va a haber otro video similar con este mismo concepto, porque cuando lo estaba haciendo, cuando estaba eligiendo los libros con los cuales responder a las consignas, me di cuenta de que estaba eligiendo una gran cantidad de libros de autores argentinos. Y eso es probablemente porque hace no mucho tiempo estuve en Argentina y he estado leyendo muchos autores argentinos últimamente. Pero entonces por ese motivo decidí hacer como una versión de autores de cualquier parte del mundo y otra edición de este mismo video exclusivamente con autores y autoras argentinos. Así que esta va a ser, digamos, la primera parte con autores de todas partes que no son argentinos. Y si quieren ver una versión con autores exclusivamente argentinos, les dejaré a continuación por acá el link a ese video cuando lo suba. Pero bueno, arranquemos nomás con este book tag. Son en total 4 preguntas y la primera pregunta nos invita a pensar en libros que hayan cumplido con las expectativas que teníamos. Por cada una de estas preguntas creo que voy a presentar 3 libros, esa es la idea. El primer libro del cual les quiero hablar es el libro La vegetariana de Han Kang. Este es un libro que a mí me gustó muchísimo, escrito por una autora que es ganadora del Premio Nobel de Literatura. Cuando yo leí este libro, Han Kang ya había ganado el Premio Nobel, entonces yo tenía unas expectativas bastante altas de este libro, más o menos sabía de qué se trataba y lisa y llanamente este libro cumplió con mis expectativas, me dio lo que yo quería, lo encontré interesante, lo encontré llevadero, encontré que tiene un montón de reflexiones muy interesantes y mensajes muy interesantes, así que este libro cumplió con mis expectativas. A continuación, el otro libro que cumplió con mis expectativas es Boulder. Este es un libro de la autora Eva Baltasar, es una autora que es catalana y forma parte de una trilogía temática que yo ya hablé sobre estos libros con trilogías temáticas en otro video que se los voy a dejar al link por aquí. Y este es el segundo libro que yo leí de la trilogía, pero es el primer libro del cual yo escuché hablar. O sea, yo escuché mucha gente que recomendaba este libro, pero quise leer la trilogía, entonces empecé por Permafrost, que es el primero. Permafrost es un libro que superó mis expectativas ampliamente. No está incluido en este libro porque no quería incluir 2 libros de la misma trilogía. Eh, pero este libro no superó mis expectativas. Es un libro que me gustó, que me resultó entretenido, que lo leí rápidamente y que cumplió con las expectativas que tenía. Y finalmente quiero hablarles también sobre un libro que no lo tengo físicamente porque lo presté, que se llama Gente Normal, de la autora Sally Rooney. Este es el primer y único libro que yo he leído de Sally Rooney y también es un libro que me gustó muchísimo, es un libro que cumplió con mis expectativas. Se trata sobre una relación que es un poco disfuncional, en el cual 2 personas tienen como problemas de comunicación. Y básicamente es un libro que lo disfruté muchísimo y es una autora de la cual todo el mundo habla maravillas y cumplió con lo prometido. Es un libro que me encantó, lo recontra recomiendo y por supuesto que también recontra recomiendo la serie. A continuación vamos a hablar sobre libros que superaron mis expectativas. Uno de los primeros libros que tengo que nombrar, el primer libro que se me vino a la mente cuando estaba pensando en esta pregunta fue Perras de Reserva, de la autora mexicana Dalia de la Cerda. Este es un libro de cuentos cortos, pero que son historias que están interconectadas entre sí. Son diferentes mujeres que se conocen las unas a las otras y básicamente
todas estas historias tratan sobre violencia de género. Es un libro que altamente superó mis expectativas. Hay tanto por decir sobre este libro. Cada una de las voces de las mujeres de este libro es una voz tan única y con tanta personalidad que eso a mí ya directamente, solamente eso me flasheó totalmente. Siento que este libro dice tanto, es un libro recontra cortito, pero siento que es tan, pero tan poderoso. Me encantaron todas las historias, pero como conjunto funcionan espectaculares. Es difícil encontrar un libro de historias, de cuentos cortos en las cuales todas las historias sean un 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas, pero la unión de todas esas historias, o sea, es, digamos, un ranking estratosférico. O sea, fuera de este mundo es realmente fabuloso. Este libro es increíble. Todo el mundo lo tiene que leer. A continuación, otro libro que superó mis expectativas es Mariposas Negras de Priscilla Morris. Este libro se trata sobre una mujer que queda de alguna manera atrapada en una ciudad sitiada. Es una historia de ficción, pero que está basada en un hecho histórico real, que es básicamente el ataque a la ciudad de Sarajevo como parte de la guerra entre distintas regiones de lo que era la antigua Yugoslavia. Y la verdad es que a mí este libro me dejó sin aliento. Este libro es tan hermoso y tan difícil y tan intenso. La manera en la que está narrado el rol del arte en medio de tanta destrucción, la manera en la que podemos aprender la importancia que tiene la comunidad, la unión, las amistades en medio de tanto caos y destrucción y de tanta incertidumbre y de tanto dolor, está increíblemente bien logrado ese mensaje acá. Yo creo que es un libro que en todo el dolor nos da un abracito al corazón y es realmente... Tenía altas expectativas, pero igualmente este libro ampliamente la superó. Y de paso tengo que decirles que tengo todo un video dedicado a este libro que se los voy a dejar aquí si quieren saber un poco más sobre de qué se trata. Y por último, el último libro del cual les quiero hablar en esta sección es La Guardiana, de la autora Yael van der Wouden. Este libro ganó el año pasado el Women's Prize. Es un libro que todas las personas que yo escuché hablar de este libro en su momento decían que era espectacular, pero cuando yo escuchaba de qué se trataba el libro, yo decía, no sé, no me resulta interesante, no me llama la atención la trama, no sé si un libro que se trate de eso realmente me puede encantar, como todo el mundo dice. Bueno, cuando todo el mundo está diciendo lo mismo, realmente por algo es. Yo lo leí a este libro un poco con las expectativas de que todo el mundo decía que era una obra maestra, pero también un poco con las bajas expectativas de que yo no podía creer que un libro que se tratara de una mujer que tiene una casa y que recibe a la novia de su hermano, que se queda a vivir con ella durante un tiempo, y la novia de su hermano es como re insoportable porque quiere hablar todo el tiempo y quiere tocar todo, y esta mujer es como re protectora de sus cosas y qué sé yo. O sea, dije, esto, a ver, no es una cosa tan interesante. Bueno, gente, confíen. Confíen en este libro. En español se llama La Guardiana. Es espectacular. No solamente que la historia entre estas dos mujeres es súper interesante, súper linda, súper llena de un montón de condimentos graciosos y dulces y tiernos y eróticos y bla, 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 bla. En la tercera última parte de este libro, algo pasa y esto no es lo que hubiéramos pensado que es al principio. Se convierte en otra cosa. No les quiero dar ningún spoiler, por lo cual no voy a decir más que eso, pero confíen, este libro vale muchísimo la pena, ampliamente superó mis expectativas. A continuación, la otra cara de la moneda. Libros que no cumplieron con mis expectativas. Libros para los cuales yo tenía grandes expectativas, pero se quedaron cortos. El primer libro del cual les quiero hablar es un libro que leí recientemente que se llama Ejercicio de Confianza, de la autora Susan Choi.
Y este es un libro que se trata sobre unos chicos que van a una escuela artística, una escuela secundaria artística y toman clases de actuación, clases de teatro. Es algo que a mí me interesa mucho. Yo estoy tomando clases de actuación, estoy yendo a una escuela, no como esto porque esto es una secundaria, pero estoy yendo a una escuela de actuación en la cual aprendo técnicas y aprendo cosas divertidas que aparecen en este libro. Y por ese motivo es que tenía como altas expectativas de que lo iba a disfrutar un montón, porque estoy muy entusiasmada con todo ese mundillo. Sin embargo, este libro me pareció un embole, me pareció extremadamente largo, me pareció que nada realmente muy interesante pasaba acá. Es como que hay como momentos en los cuales parece que va a pasar algo grave y en realidad nunca pasa nada grave, son pavadas que a lo mejor sí en la vida de un adolescente a quien realmente no le pasó nada verdaderamente grave, sí son cosas significativas, pero nada que sea digno de escribir un libro. O sea, no, me resultó muy aburrido. El otro libro del cual quiero hablar ya es un libro que no lo ranqueé tan bajo, pero sin embargo es un libro que no cumplió con mis expectativas. Y me refiero a pequeñas cosas como estas. También tengo todo un video dedicado a este libro que se los voy a dejar aquí. Y es un libro que me gustó, lo disfruté, le dediqué un video entero, de hecho, porque toca un tema que es súper, súper interesante. Pero yo creo que este libro estaba súper hypeado y hay gente que le encanta, le fascina, o sea, se lo han devorado, han dicho que es uno de los mejores libros que han leído, lo sigo escuchando como uno de los mejores libros de todos los tiempos prácticamente. Pero hay algo creo que hay algo en la escritura de Claire Keegan que con que yo no logro terminar de conectar. Me costaba, cada vez que lo agarraba mucho, me costaba mucho entrar en el mundo, entender qué estaba pasando, concentrarme en lo que estaba diciendo. Eh, Me gustó, lo disfruté, pero esperaba que fuera un 5 estrellas absoluto y eso no lo fue. Igualmente lo recomiendo un montón, pero no cumplió con mis expectativas. Y el último libro del cual les quiero hablar, que tampoco cumplió con mis expectativas, a lo mejor es un poco injusto en realidad lo que voy a decir, pero voy a nombrar a este libro. Es El año del diluvio de Margaret Atwood. Este libro, que es bastante gruesito, es un libro que pertenece a una trilogía. Yo no lo sabía, o sea, yo solamente había leído de Margaret Atwood El cuento de la criada, que me había encantado, y un buen día fui a la librería y estaba viendo, específicamente quería comprar un libro de ella, y de todos los libros que vi, de todas las opciones que tenían, este fue el que me llamó más la atención y por eso lo compré. Como digo, es parte de una trilogía, con lo cual al no haber leído el primer libro, si bien tiene sentido, me costó entrar en el mundo en donde está construido, digamos, donde está construida la historia de este libro. Me costó un poco y terminé no disfrutándolo demasiado. Terminó siendo una decepción un poco, porque el cuento de la criada obviamente es una historia increíble, es un libro extraordinario, entonces tenía altísimas expectativas. Y no lo sé, tal vez si hubiese leído el primer libro a lo mejor lo hubiera disfrutado un poco más, pero fue como un poco para mí este libro. Y finalmente, la última consigna es hablar sobre libros que todavía no leímos, pero para los cuales tenemos altísimas expectativas. 3 libros tengo para ustedes. El primero, un libro que hace mucho que tengo en mi lista de libros por leer y les aseguro que este año lo voy a leer, es Tortuoso Arado, que es un autor brasilero. Este libro también tengo muchas ganas de leerlo y recientemente he estado hablando con personas que lo leyeron hace poco. Si bien yo lo tengo en mi biblioteca, debe ser fácil 2 o 3 años, pero recientemente en los últimos meses estuve hablando con personas que lo acaban de leer y que me dijeron, uy, este libro es buenísimo, buenísimo, te va a encantar, te va a encantar. Por lo menos 3 personas me dijeron eso. Así que yo ya tenía ganas de leerlo, obviamente, porque me lo compré, pero después de que 3 personas que no se conocen entre sí me lo han recomendado tanto, 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 es que mis expectativas están ahora
muy altas. Así que vamos a ver qué se trae esto. El otro libro del cual les quiero hablar es este libro que se llama Canto yo y baila la montaña, de Irene Solá. Y el motivo por el cual tengo altísimas expectativas respecto de este libro es porque hace relativamente poquito, en el mes de noviembre, leí un libro de ella que se llama Te di ojos y miraste las tinieblas. Y ese libro me encantó, pero me encantó el lenguaje. Es un libro un poco de terror y de horror, pero que tiene tanto humor. Me pareció tan inteligente, me pareció tan bien escrito, disfruté tanto de leerlo. Y lo leí en inglés, que me quedé con muchas ganas de leer más de ella. Así que me compré este libro que está en español. Y bueno, si bien el idioma original es el catalán, así que esto sigue siendo una traducción, quiero ver qué se siente leer a Irene Solá en mi idioma. Así que tengo muchas expectativas respecto de este libro. Y el último libro del cual les quiero hablar es un libro que yo no puedo entender por qué todavía no lo leí, cómo no lo leí antes, que es este libro de la autora Elif Shafak, que se llama Hay ríos en el cielo, me parece. Les voy a dejar, como siempre, la tapa aquí en español. Elif Shafak es una autora que no leí todavía nada de ella. Sin embargo, es una mujer que admiro muchísimo, yo la sigo mucho en redes sociales, la he escuchado hablar en un montón de entrevistas, todo lo que ella dice me parece fabuloso. Tuve la enorme suerte, el enorme placer y honor de conocerla en persona y tuvimos una muy breve conversación donde ella fue un sol conmigo, fue divina, me agarró de las manos y me dijo muchas gracias por el trabajo que haces en medio ambiente, y yo diciéndole muchas gracias a vos por el trabajo que vos haces en ficción ambiental. Y nada, o sea, siento que no tengo dudas de que este libro me va a gustar. Es un libro que se trata, no sé muy bien de qué se trata, pero sé que sigue, es una gota que va a través del tiempo, siguiendo lo que es el ciclo del agua y pasando a través de diferentes ríos en diferentes periodos históricos, y es como que a través de esa gota vamos siguiendo diferentes personas a lo largo de la historia. Y ella siempre tiene estos mensajes de cuidado del medio ambiente y amor a la naturaleza y bueno, todas esas cosas que obviamente me tocan muy de cerca. Así que nada, tengo muchísimas ganas de leer este libro. No tengo dudas de que me va a encantar y tengo altísimas expectativas. Altísimas expectativas. Así que bueno, gente, amigos, amigas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Y no se olviden de darle like, de suscribirse, de compartir, toda la interacción que puedan. Por favor, cuéntenme en los comentarios, respondan estas mismas preguntas en los comentarios. Cuéntenme qué libros superaron sus expectativas, qué libros tienen altas expectativas por leer, qué libros no superaron sus expectativas y bueno, todas esas cosas. Muchísimas gracias nuevamente, les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.